Muy buenas noches a todos. Voy a presentarme. Mi nombre es David Reinaga, actual director del Comité Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Y es un honor darles la bienvenida a todos ustedes al taller de redacción de mi primer caso clínico. Los casos clínicos es una herramienta clave en las ciencias de la salud y es por ello que tanto nosotros consideramos que es algo que debemos mencionarlo, algo de que debemos aprender como estudiantes de medicina. Principalmente porque contribuye al conocimiento científico y puede de cierta manera abrirnos camino a la publicación académica, que es casi lo que a todos nos interesa. Para eso, contamos con valiosa participación de doctores recientemente egresados, a quienes muchos tuvimos como docentes auxiliares y que conocemos por su calidad académica y humana. A los doctores, gracias por su experiencia y cercanía. Este espacio, lo sé, será sin duda alguna una gran oportunidad para aprender de sus conocimientos y fortalecer nuestras capacidades investigativas. Una bienvenida y espero que les guste mucho el taller. Buenas noches, igualmente a todos los participantes. En esta primera noche yo voy a ser la moderadora. Mi nombre es Daphne Yankee y vamos a comenzar con el taller. El primer ponente es el doctor Carvik Oliver Florentino Solís Haag, médico cirujano graduado de la UNSA, ex auxiliar de la Cátedra de Anatomía, vicepresidente de Mission Brain UNSA, autor del abstract meta-análisis aceptado en el Congress of Neurological Surgeons de USA, coautor del abstract aceptado en el World Congress of Neurosurgery de Dubái. Doctor, puede comenzar con su presentación. Bueno, primero, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Científica por la invitación y gracias, Nadia, por la presentación igual. Dafne. Bueno, voy a comenzar con la presentación de la introducción sobre las presentaciones de casos y los casos clínicos. Por favor, les rogaría si me pueden decir si se ve mi pantalla y si se me escucha bien. Se puede ver y sí se escucha. Súper, gracias. Bueno, entonces, como ya habían mencionado anteriormente, vamos a hablar sobre la introducción al caso clínico, ¿no? Vamos a ver primero la importancia del caso clínico, por qué nos ayuda o en qué nos ayuda desarrollar este tipo de artículos. Luego vamos a ver que no todos los casos clínicos son iguales, existen distintos tipos de casos clínicos y dependiendo a dónde esté enfocado, entonces vamos a hacer uno u otro. Entonces vamos a ver ahí las diferencias. Y finalmente vamos a dar un pequeño repaso rápido de la estructura básica que tienen que tener estos casos clínicos, que de todas maneras lo vamos a desarrollar mejor pues, con los siguientes ponentes. Entonces, primero, ¿qué es un reporte de caso? ¿No? El reporte de caso, como definición, es la presentación comentada de la situación sanitaria de un paciente. Bien, en algunos casos sí pueden ser de varios, una serie de casos, lo que se llama, pero por lo general, y para empezar, por ejemplo, como estudiantes, está súper bien que se haga de un paciente para enfocarnos bien en ese paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto puede tener un valor docente, como por ejemplo lo que se hace siempre en los ECOES, ¿no? Se da un ejemplo de un paciente, se dan los datos y se da para un pensamiento crítico. Pero lo que nosotros estamos buscando, o lo que principalmente se hace, es que sea muy, muy singular o muy raro, ¿no? Para que llame la atención y para que de esta manera también se pueda publicar. Entonces, tiene mucha importancia y tiene ciertas ventajas que no ofrecen otros tipos de artículos, los artículos de presentación de caso. El primero es que va a estimular un poco más el pensamiento crítico, ¿no? Porque estamos presentando un caso, porque al momento de presentar, pues vamos a ver cómo ha llegado el paciente, cómo ha sido el examen físico, en qué se ha enfocado el examen físico, el anamnesis, etcétera. Entonces, en todo eso, todas las personas a las cuales ustedes estén presentando el caso clínico van a desarrollar un pensamiento crítico. Y por supuesto también un razonamiento en el diagnóstico, en el tratamiento, en el manejo que se está haciendo, en todo lo demás.
Además, hay algo muy importante y es la empatía, ¿no? Porque dentro del reporte de caso, pues se puede poner, por ejemplo, la situación económica del paciente o la situación psicológica que puede estar viviendo un paciente. Y eso es algo que pues no tienen otros artículos, ¿no? Por ejemplo, el metaanálisis o un ensayo controlado y aleatorizado que tienen un nivel de confianza pues mucho más alto, pero por ejemplo no tiene ese rasgo de empatía, ¿no? Porque lo ven más como una estadística más al paciente. Por otro lado, también enriquece la toma de decisiones, ¿no? Porque en la serie de casos, tú ves las decisiones que han tomado con ese caso. Entonces, te dan otra perspectiva más sobre cómo solucionarlo. Y bueno, ayudan a entender cierta incertidumbre clínica, a pesar de que, bueno, por ejemplo, acá les traigo la pirámide de la evidencia científica, donde en la cúspide, o en lo más alto, se encuentra el metaanálisis, ¿bien? Más abajo, pues se encuentran ensayos controlados aleatorizados, estudio de cortes, casos controles y casi al final, o como penúltimo, los series de casos, que es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, no le quita mérito a la presentación de casos. ¿Por qué? Porque si bien está acá abajo, forma la base de la pirámide, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos patologías muy raras y las empezamos a reportarlas, empezamos a dar conocimiento, pues dentro de un tiempo habrán más casos, más estudios de casos y controles, ¿no? Después habrán estudios controlados y aleatorizados y finalmente pues habrán metaanálisis o guías para esta enfermedad. Un ejemplo que les pongo es que durante el internado ha llegado una paciente con una fascitis necrotizante en región inguinal, ¿no? Entonces, la mayoría pues pensaba que era un absceso, que era una paciente que tal vez era diabética. Entonces, como que, bueno, o sea, se manejaban esos diagnósticos y así, hasta que se ha hecho exámenes complementarios y se vio que en la región inguinal adentro estaba el apéndice. Y el apéndice, pues, había tenido las etapas de apendicitis y estaba en la última etapa, estaba en una etapa supurativa. Entonces, no, pues, o sea, ya se ha visto que no era nada de lo que estábamos pensando, sino era una hernia de Garen-Riot. Bien, que es un ejemplo que voy a estar siguiendo durante mi presentación. Entonces, en ese momento, pues uno no sabe, no hay una guía clínica, por ejemplo, para la hernia de Garen, ¿no? No hay una guía que te diga qué vas a hacer o qué es lo mejor para hacer. ¿Por qué? Porque es muy raro. Entonces, sí te ayuda a entender esa incertidumbre clínica. ¿Por qué? Porque lo único que tienes son reportes de caso y es lo que te sirve, es lo que han hecho otras personas, otros médicos en otras partes del mundo. Entonces, obviamente te sirve porque no hay más. ¿Bien? Y además, bueno, fomenta la reflexión y permite de aprender de experiencias reales, ¿no? Ahora, como les decía, no todos los reportes de caso son iguales. Existen 3 tipos de reportes de caso. La primera es la exposición académica, que es la que les recomendaría más que hagan para este tipo de presentaciones, ¿no? En las cuales ustedes van a participar, en el cual va a cambiar el enfoque y el pronóstico y el propósito, de acuerdo al tipo de presentación. En el caso de la exposición académica, tenemos un contenido didáctico que tiene que ser estructurado, ¿no? Y además de eso, tiene que tener una transmisión clara y bien ordenada, o sea, como les vamos a estar mostrando a lo largo de los siguientes ponentes y también en algunas diapositivas mías. La discusión clínica es más con fines académicos, ¿no? Es lo que hacen los docentes, por ejemplo, como les decía, en el ECOE o durante las clases, que nos llevan a un razonamiento diagnóstico colectivo. Es igual, por ejemplo, lo van a ver mucho en los hospitales, entre los residentes, los internos, para desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Es como que te presentan un caso y te empiezan a preguntar tú qué harías o qué se ha hecho y así. Y finalmente también está la sesión de moro y mortalidad, que también lo podrían hacer ustedes, que es más que todo la reflexión sobre errores reales. ¿Por qué? Porque en estos casos, por lo general, el paciente o no se ha recuperado del todo o lamentablemente ha fallecido. Entonces, el propósito es identificar las fallas y mejorar los procesos en los por cuales ha fallado, digamos, el manejo del paciente. Sin embargo, bueno, para esto sí hay que como que tener un poquito más de cuidado porque es como ver en lo que ha fallado el médico, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes, digamos, qué tipo de reporte de caso pueden hacer, pero la exposición académica es la que más se puede adaptar a ustedes. Ahora, hablando sobre la estructura básica del caso, de cualquier reporte de caso, primero el título, ¿no? El título, sin importar qué tipo de artículo sea, siempre tiene que ser claro y atractivo. Entonces, les pongo de nuevo el ejemplo de este caso, de la hernia de Garen-Riot, donde lo primero que se pone, pues es eso, ¿no? Hernia de Garen-Riot y revisión de las variantes de hernias encarceradas, ¿ya? Entonces, lo primero
claro y atractivo. ¿Por qué? Porque ya de por sí esos artículos quizá no son tan leídos, por ejemplo, como un estudio de corte, un estudio de metaanálisis, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es llamar la atención con lo más llamativo que tenemos en nuestro caso. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo más llamativo era la hernia de Garen-Riot, ¿no? Porque es un caso muy novedoso, ¿no? En este caso, bueno, no ha sido publicado en Colombia. Y lo demás, bueno, revisión de las variantes de etnias encarceladas, pues como un plus del artículo, pero no como algo que llame realmente la atención, porque de etnias encarceladas, pues hay un montón de artículos que no solamente son de revisión, ¿no? Hay guías incluso, entonces esto no llama tanto la atención. Lo que llama la atención tiene que estar al inicio del título. Posteriormente, el resumen también tiene que ser corto, de 150 a 250 palabras como mucho, con lo más destacado, ¿no? O sea, ¿qué tiene el paciente? Y qué se le ha hecho, o qué estudios se le ha hecho, cómo se ha diagnosticado y cómo se ha tratado. Y finalmente las palabras clave, que son de 3 a 10, de preferencia términos mesh. No sé si alguien que se encuentra presente sabe qué es un término mesh por acá. Bueno, en los términos mesh o los keywords son aquellos términos con los que nosotros encontramos de manera adecuada a las enfermedades o a las situaciones sanitarias. Bien, por ejemplo, no es lo mismo que yo busque ataque cardíaco que yo busque infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas palabras clave que sean mesh. Eso lo pueden encontrar en internet, o sea, cómo poner de su caso clínico. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues ponen hernia, Garen-Riot, apendicitis, obstrucción, laparoscopía, ¿no? Entonces, esos términos siempre tengan mucho cuidado de estar seguros de que son los términos mesh, porque así su artículo pues va a tener más relevancia clínica y más relevancia en donde lo vayan a publicar. Ahora, ya pasando a la estructura básica del caso, lo primero, bueno, como en todo artículo, es la introducción. Entonces, en la introducción ustedes tienen que decir por qué es importante, ¿no? En el caso de este tipo de hernia, pues es importante porque hay mucho tipo de hernia encarcelada, pero la hernia de Garen-Riot es mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, en la introducción tienen que explicar el por qué están haciendo este artículo, por qué les ha parecido interesante. Después la presentación del caso, en el que presentan a los pacientes, presentan pues sus antecedentes patológicos, no patológicos, pueden incluso presentar su situación psicológica, su situación económica, etc. Bien, y después la discusión, en la cual ahí principalmente se pone el manejo que se ha hecho y por qué se ha hecho este tipo de manejo. Y bueno, como les decía, esto es un vistazo rápido sobre la estructura básica del reporte de caso. Después tenemos a las conclusiones a las que se ha llegado, si ha sido un buen manejo, si ha sido un mal manejo, qué cambiarían o qué está bien, ¿no? Y finalmente, algo muy importante en los reportes de caso son los consentimientos informados, ¿no? Al ser solo un paciente, pues este paciente obviamente está perdiendo mucho de su privacidad, ¿no? Entonces, lo cual no se olviden que de una manera médico-legal, pues el paciente siempre tiene que tener un consentimiento informado que está siendo pues parte del estudio. Entonces eso siempre tiene que estar al final de su reporte de caso. Y bueno, además también se puede poner agradecimientos, por ejemplo, a la institución en la cual se han basado para hacer este reporte de caso, a los doctores que lo han tratado, etc. Ahora, como consejos, todo artículo, por suerte, pues ya tiene guías. O sea, todo tipo de artículo ya tiene guías de cómo hacerlo. En el caso, hay unas guías justamente para cómo hacer casos de reportes, de reporte. Se los voy a mostrar en un momentito más. El resumen, línea de tiempo, intervención, consentimiento, etcétera. Después, otro consejo es siempre redactar en tercera persona, ¿no? A pesar de que incluso sea la misma persona la que lo ha tratado, siempre en tercera persona y ser objetivo, ¿no? Si ha sido un buen tratamiento, si ha sido un mal tratamiento, qué cambiarían, qué no. Entonces, ahí sí va mucho la parte de ser objetivo. Después, usar tablas o figuras solo se aporta un valor. Esto porque este tipo de artículos no suele ser tan extenso. Entonces, es mejor que vayan al punto y que sean concisos en lo que quieren
en lo que quieren demostrar, ¿no? En lo que están mostrando, en el tipo de enfermedad que están mostrando, que sea rara y se vayan solamente a eso. Entonces, por eso las tablas y figuras solamente se aportan algún valor. Después proteger la identidad del paciente, obviamente, y asegurar mucho esto del consentimiento, ¿no? Porque después se pueden tal vez meter en algún problema legal o así, que pues no es lo que se quiere. Y también mantener la extensión entre 1500 y 2000 palabras, si es el manuscrito, ¿no? Porque, como les decía, no tiene que ser muy largo para que sea conciso y al punto sobre la enfermedad, por qué es rara, por qué están haciendo este tipo de presentaciones, por qué están presentando este caso, e irse solamente a eso. Bueno, luego también incluir las perspectivas del paciente como vivencias, un contexto social, esto para, como les decía, generar empatía, ¿no? Porque es lo que diferencia al reporte de caso de otros tipos de estudios. Entonces, si es lo que lo diferencia y lo que lo puede hacer destacar, pues más bien mejoraremos eso. También podemos usar casos erróneos o complicaciones para mejorar la seguridad del paciente, por ejemplo. Y bueno, cuando ustedes lo presenten, siempre es muy importante que inviten a la audiencia a participar, ¿no? Porque así también hacen un reporte más fluido, más ameno. Entonces, por ejemplo, pueden preguntar sobre el diagnóstico diferencial o decisiones terapéuticas. Entonces, siempre hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Cada uno tiene su manera del manejo, del tratamiento. Entonces, ahí se puede armar un buen debate, ¿no? Cuando ustedes presenten estos tipos de casos. Y bueno, reflejar cómo este formato prepara, ¿no? O sea, hay pocas, pues, vender su producto, ¿no? O sea, decir que esto puede servir para un futuro, pues, para que se dé a conocer ciertas patologías que no son tan prevalentes, ¿no? Esta es la guía CARE, la CARE Report Guidelines, como les decía. Entonces, por ejemplo, esto lo buscan y está en internet y aquí les dice, ¿no? El título, cuántas palabras tiene que tener, cómo hacerlo, y acá es un checklist, o sea, ustedes ponen el check de cada cosa que están haciendo y bueno, prácticamente aquí está del título, del abstract, de la introducción, de la información del paciente, de los encuentros clínicos, o hallazgos clínicos, perdón, del tiempo, el diagnóstico, todo lo demás. Entonces, si ustedes tienen esta guía, van a lograr hacer un muy buen reporte de caso. Y bueno, eso sería por mi parte. Ahora vamos a pasar a otro tópico. Muchas gracias por su atención, muchachos. Muchas gracias por su ponencia, doctor Karvik. Recordarles que al final de las ponencias se va a realizar la ronda de preguntas, así que pueden ir enviando al chat sus preguntas. Como siguiente ponente tenemos a la doctora Valeria Sandoval Villena, que es igual médico cirujano de la UNSA, es ex auxiliar de investigación de la Unidad de Epidemiología Clínica del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, INSAT. Expositora en el 4º Congreso Nacional Científico de OWS de Bolivia, autora y coautora de múltiples artículos publicados en revistas científicas de alto impacto. Por favor, doctora, puede empezar su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Voy a proceder a compartir. Un ratito. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se puede ver. ¿Se ve? Ya, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo soy la doctora Valeria Sandoval y para el día de hoy yo voy a exponer un poquito algunos aspectos básicos sobre cómo tiene que ser la estructura básica de un caso clínico, ¿ya? Bueno, primero he preparado esta diapositiva mencionando los puntos clave que son los fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un caso clínico. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que un caso clínico es la descripción cronológica de la enfermedad y la evolución del paciente. Entonces, tiene que ser tiempo por tiempo, ¿ya? Tiene que ser completo y detallado, pero tenemos que tener en cuenta que si bien es completo, detallado, tiene que tener la información como tal, tiene que ser conciso, es decir, no tiene que ser redundante. Nosotros muchas veces en la carrera lo que tendemos a hacer como tal es redundar en los datos y datos y datos para que algo se haga de manera más larga y de esa manera creemos que es mejor, pero no. O sea, cuanto más conciso, mejor. Y, por ejemplo, en el caso de la presentación de los casos clínicos, de los reportes de casos, lo mejor es que estos tengan las menos páginas posibles, por así decirlo. ¿Por qué?
el mismo ejemplo está en nosotros mismos. Nosotros, cuando estábamos en la carrera, cuando ustedes, digamos, les piden buscar algún artículo, algún caso clínico sobre una patología en específica para presentarla en la siguiente clase, ¿qué es lo que solíamos hacer o lo que suelen hacer? Pues lo que solía hacer yo, por ejemplo, era buscar el artículo, no el más corto, tampoco, pero tampoco el más largo. Yo no elegía el más largo. ¿Por qué? Porque era muy pesado para entender, era muy pesado para memorizarlo, era muy pesado para presentarlo. Entonces yo buscaba un artículo de unas 6, 7 páginas, ¿no? Entonces, de esa manera, un caso clínico también se hace mucho más atractivo para el resto de los lectores si es más conciso, ¿no? De la misma manera, tiene que tener los aspectos importantes para el caso, ¿no? Para el diagnóstico de la patología que vamos a presentar. También es importante que sea escrito en un estilo impersonal. Yo creo que todos sabemos lo que es el estilo impersonal, es decir, no tiene que ser en primera, segunda ni tercera persona. Simplemente se diagnosticó, se reporta, ¿no? Entonces, solo es eso. El lenguaje tiene que ser claro y adecuado, pero tenemos que tener en cuenta que la presentación de un caso clínico tiene que ser para un público en específico, que suele ser el del área de la salud, digamos, en nuestro caso, ¿no? Entonces sí que tiene que cumplir el léxico médico, o sea, no es lo mismo que, digamos, como podemos llegar a hablar nosotros con el personal o con las personas como tal del hospital, ¿no? Que no nos pueden llegar a entender, sino que el caso clínico sí lo tenemos que hacer, si bien que sea entendible para el público, digamos, que sepa un poquito menos sobre la patología como los estudiantes, pero que sí tengan cierto nivel con el léxico médico, ¿no? Entonces eso también hay que tener cuidado. Y de la misma manera se deben evitar siglas. Hay muchos casos en los que tenemos enfermedades con un nombre muy largo. Entonces en ese caso lo que podemos hacer es al inicio del caso, en la introducción o a la hora de redactar ciertos conceptos, lo que podemos hacer es escribir el nombre completo de la enfermedad y, entre paréntesis, las siglas. Y posteriormente ya podemos referirnos a esa enfermedad con las siglas como tal, ¿no? Pero es preferible evitarlo, ¿ya? Entonces, aquí he hecho una línea del tiempo para que tengamos un poquito claro cómo tiene que ser el orden del caso clínico, pero básicamente es lo que damos en semiología en tercer año. Entonces, en primer lugar, que tiene que haber la anamnesis, los datos del paciente y sus antecedentes. En segundo lugar, que va a haber el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual. Luego también tenemos que poner el examen físico, el examen por aparatos y sistemas y, bueno, finalmente la evaluación diagnóstica, cómo se llega al diagnóstico como tal. ¿Qué le sigue? El tratamiento que se decide hacer en ese caso, posteriormente, cómo va evolucionando el paciente poco a poco, ¿no? A medida que pasan los días de internación, digamos. Y finalmente, pues la resolución del cuadro. Entonces, ese es el orden que, pues, como les digo, hemos empezado a seguir desde tercero de carrera y vamos a seguir durante toda nuestra vida porque nos vamos a dedicar a hacer historias clínicas, ¿no? Entonces, es el mismo orden. Ahora, para empezar con la anamnesis, tenemos aquí unos cuantos datos que nos sirven para la identificación del paciente. Lo primero que tenemos que hacer nosotros a la hora de redactar un caso clínico es contextualizar a los lectores sobre la situación del paciente como tal, su identificación. Sin embargo, aquí, como ven en esta diapositiva, la parte de nombre está tachado. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar la confidencialidad del paciente. La anonimización de datos del paciente es muy importante. Entonces, nosotros no podemos añadir datos al caso clínico que nos permitan, de una manera o de otra, identificar al paciente como tal. Es decir, el nombre, la fecha de nacimiento, no hay mucho más, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? El sexo. El sexo, porque es importante porque hay patologías que ya sabemos que son mucho más frecuentes en mujeres y otras que son mucho más frecuentes en varones. Por ejemplo, les he ido poniendo algunos ejemplos para que sea mucho más fácil. El lupus es mucho más frecuente en mujeres, prevalencia 9:1, ¿no? Mientras que la gota es mucho más frecuente en varones. Ahora, ¿por qué nos sirve esto? Porque podemos ver lupus también en varones. Entonces, como ya decía el doctor Carby en su anterior presentación, si nosotros tenemos un caso que es atípico, digamos, varón con lupus,
pues, o sea, lo tenemos que publicar, porque es algo que se ve en muy pocas ocasiones. Entonces, por eso es importante también el sexo, ¿ya? De la misma manera, la edad. El lupus y la artritis reumatoide es más frecuente en jóvenes. En niños, en la parte de nefrología, digamos, o sea, he ido poniendo distintos ejemplos, ¿no? Las glomerulonefritis, pues estreptocócica y de enfermedad por cambios mínimos, pues eso es en niños, ¿no? Más frecuente. En ancianos, ¿qué vemos más frecuentemente? La artrosis, cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces, por eso también es importante poner la edad. De la misma manera, la procedencia en ciertas patologías, sabemos que el Chagas en el trópico. Un paciente, digamos que reside en un país a nivel del mar, pero que viene a La Paz y vuelve a su ciudad, que está a nivel del mar, con edema agudo del pulmón. Entonces, ahí la procedencia, el viaje que ha hecho ese paciente es importante. Un paciente, digamos, que va desde aquí, desde Bolivia hasta España, 12 horas de viaje, ese antecedente también es importante, ¿ya? Ahí estoy hablando un poquito más de antecedentes. Ya, en cuanto a la ocupación, es importante de la misma manera. La minería para la silicosis, las azafatas para la trombosis venosa profunda. El estado civil, igualmente, hay muchas veces que no se tiene en cuenta, pero en algunas ocasiones sí es importante. Porque no es lo mismo una gestante adolescente que, no adolescente, digamos, joven ya, pero que sea soltera a una gestante que sea casada. Hay muchos factores de riesgo ya que se asocian. De la misma manera, la raza negra tiene mayor prevalencia de desarrollar hipertensión arterial, sarcoidosis. ¿Ya? Entonces, todos esos datos son importantes. Bronquiectasias, ¿ya? Entonces, para ir poniéndolo en nuestro caso clínico, si son importantes o no, ¿ya? Ahora, los antecedentes familiares, los antecedentes genéticos, la herencia. Yo aquí he puesto la enfermedad poliquística del adulto porque, digamos, es la enfermedad renal más común que se hereda, ¿ya? Más comúnmente. En cuanto a los antecedentes obstétricos, que sea gran multípara, cesárea previa, abortos previos, ¿ya? Entonces, son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el caso clínico de una patología o de otra, ¿ya? Por ejemplo, en un paciente con EPOC o que se sospeche de EPOC, pues a mí me da bastante igual el antecedente familiar de que haya tenido una hermana con enfermedad poliquística del adulto, digamos, ¿ya? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Ahora, proseguimos con el motivo de consulta y con la historia de la enfermedad actual. En este caso, como ya sabemos, el motivo de consulta que es ¿por qué viene el paciente a la consulta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le duele? ¿Ya? Y la historia de la enfermedad actual, pues es lo mismo, pero detallado. Hay que hacer una evolución, en todo caso, cronológica y detallada del cuadro clínico. Más adelante he preparado algunos ejemplos para que los veamos, ¿ya? En cuanto a la exploración física, la redacción de la exploración física, nosotros lo que solemos ver en las historias clínicas es que es
cabeza, facies, bueno, ahí ya entra todo, ¿no? Ojos, nariz, oídos, luego boca, cuello, todo. Pues no, aquí no, o sea, aquí solo hay que poner lo importante, hay que ir al punto. Como ya he dicho, hay que ser concisos, ¿ya? Entonces, la redacción no tiene que ser punto por punto, sino que tiene que ser de forma narrativa, ¿ya? También, bueno, como ya les he dicho, hay que mencionar los hallazgos importantes, ¿ya? Si la nariz es normal, si no tiene nada, si no hay alteración, ¿para qué voy a poner que su nariz es normal? ¿Ya? Las funciones vitales, de la misma manera, hay que poner las alteraciones y siempre en términos médicos. Taquicardia, taquipnea, bradicardia, bradipnea, ¿ya? La exploración física, bueno, esto es básico, pero ya saben que tienen que hacerlo desde la cabeza, de forma descendente, ¿no? Desde la cabeza hasta la punta de los pies. En cuanto a las pruebas complementarias, aquí tenemos pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes, citología y demás, ¿ya? Aquí igual, solo tenemos que poner lo relevante, porque en muchas ocasiones, cuando es una patología compleja, pues se hacen un montón de laboratorios, un montón de pruebas de imágenes, ¿ya? Pero lo importante es poner, pues, lo más relevante, lo que está alterado, ¿ya? De la misma manera, se tiene que, en el caso de los laboratorios, por ejemplo, en el texto se pueden poner las cosas que están alteradas, pero lo más recomendable es que se realicen tablas, ¿ya? Y en estas tablas, pues, sí o sí tiene que estar los rangos de referencia con la unidad de medida. Por ejemplo, si yo tengo un hemograma, pero he hecho el estudio en la altura, es decir, en La Paz, es importante que ponga los rangos de referencia del hemograma porque la gente, digamos, del exterior no va a saber los rangos de referencia normales bueno, pueden saberlo, ¿no? Pero tal vez no sepan los rangos de referencia normales en la altura, porque ellos se saben los del nivel del mar. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Hay en otros casos y en otros reportes de casos, en otros casos clínicos donde no ponen los rangos de referencia porque son cosas básicas, digamos, los valores del sodio, los valores del potasio. Pero es recomendable que mejor si lo pongamos. Y siempre tiene que ir con su unidad de medida, ¿ya? ¿Qué más? De la misma manera, en el laboratorio se tienen que hacer énfasis en los perfiles en los que el sistema esté afectado como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, como ya os he dicho, tengo una cirrosis hepática, un paciente con cirrosis hepática, si el perfil renal está normal, o sea, prefiero poner que está normal a tener que desarrollar todo. A todo lo contrario, en un paciente con injuria renal aguda, pues si su perfil hepático está normal, ¿para qué lo voy a poner? A eso me refiero con ir al punto. No es redundar y redundar y redundar, ¿ya? En cuanto a las imágenes, ya sean rayos X, ya sea ecografía, ya sea resonancia magnética, tomografía, lo más recomendable es que tengan buena calidad, ¿ya? De la misma manera tienen que ir señalizadas. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros, bueno, yo cuando tenía que buscar sobre un tema, digamos, yo qué sé, sobre neumonía, ¿ya? Y no tenía ni idea de radiología, pues me ponía a buscar artículos, pensando que ahí iban a poner la imagen de lo que se veía en una neumonía, con sus flechitas, con sus asteriscos. Pero en muchos reportes de casos, en muchos casos clínicos, eso no se ve. O sea, simplemente lo que te ponen es la imagen con la leyenda abajo explicando lo que hay. Pero si yo no sé, por ejemplo, ni lo que es una consolidación, ni cómo se ve, ni lo que es un broncograma aéreo, ni cómo se ve, pues por mucho que me lo expliquen a puño y letra, no voy a saber qué es ni cómo se ve. Entonces, a eso me refiero con que la señalización es muy importante. Lo más recomendable es eso, que en una radiografía, en una resonancia, en una tomografía, señalemos con flechitas, señalemos con asteriscos. Y debajo en la leyenda expliquemos. ¿Qué más es importante de la leyenda? Primero, poner qué tipo de estudio es, también poner la proyección, digamos, en una radiografía, si es lateral, si es posterior anterior, si es antero-posterior, ¿ya? Y de la misma manera, pues, describir posteriormente todo lo que se ve,
Se observa broncograma aéreo en región apical derecha, digamos. ¿Ya? Tenemos ejemplos después. De la misma manera, tenemos que tener cuidado con que no haya información que permita identificar al paciente. Sabemos que en las radiografías, en las tomos, sale el nombre del paciente, entonces eso hay que taparlo, ¿ya? Como ya les he dicho, bajo la figura tiene que estar la leyenda y de la misma manera, como es una figura, debe citarse en el texto. Eso lo tenemos que poner según donde nosotros creamos conveniente ponerlo. Es decir, estamos describiendo que se ha hecho una radiografía de posterior anterior, digamos. Entonces ahí ponemos figura tantos. Entonces ahí el lector cuando vea que se han, digamos que ponía ahí figura tantos, pues va a pasar a ver a la figura, ¿ya? Entonces es una manera de guiarse. De la misma manera no se debe utilizar siglas. Entonces aquí ya tenemos algunos ejemplos. He puesto algunos ejemplos de algunos casos clínicos para que vean un poquito mejor. Creo que se aprende mejor todo con ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Es de un paciente con lupus. Entonces, aquí tenemos figura 3, hallazgos en la exploración física, lesiones, y aquí ya te explica lo que se ve, ¿ya? Lesiones purpúricas en los pulpejos de las manos y pies y talones, ¿ya? De la misma manera, figura 4, eritema malar derecho, que Entonces, aquí sale. ¿Qué más es importante en las imágenes? Como se debe respetar la anonimización de datos, es importante que en aquellos pacientes en los que sí o sí haya que hacerles fotos, digamos, de la carita, pues tapar al menos los ojos, ¿ya? Para conservar un poquito esa confidencialidad. Aquí tenemos otro ejemplo, es una tomografía de tórax. Aquí nos dice, tag de tórax que muestra opacidades en vidrio esmerilado. Si yo, por ejemplo, no sé lo que es un vidrio esmerilado, pues aquí, o sea, noto que hay algo raro, ¿no? Pero no estoy segura de que sea el vidrio esmerilado. Entonces me voy a quedar con dudas. Aquí, ¿qué hubiese sido mejor? Poner una flecha, poner un asterisco indicando dónde está ese patrón. Aquí, figura 2. Aquí tendría que haber puesto primero 2A y haber descrito lo que se ve en la 2A y 2B y haber descrito lo que se ve en la 2B, ¿ya? Entonces, bueno, de la misma manera, esta es de una citología, ¿no? Entonces, es para que vean un poquito cómo se tiene que redactar esas leyendas. Aquí tenemos un caso clínico, ¿ya? Entonces, solo he marcado, digamos, lo importante, digamos. Aquí, hombre de 60 años, ya, con antecedentes personales de exfumador y urcos, ¿ya? Este es un caso clínico de vasculitis por IgA, pero esto es solo para ver los antecedentes. Entonces, aquí te están marcando los antecedentes. Si os dais cuenta, tampoco está diciendo nada más de la anamnesis. O sea, ¿qué te ha dicho? Su sexo, su edad, y ha pasado directamente a antecedentes. Entonces, aquí quiere decir o nos da a entender de que no hay más datos relevantes sobre la identificación del paciente. Es decir, no hay nada relevante sobre su ocupación o sobre su procedencia, ¿ya? Posteriormente, ¿a qué pasa? A antecedentes patológicos como tal, antecedentes familiares, aquí tenemos más, al momento de la analítica era normal, el tratamiento que se realizó en ese momento. Y si vemos aquí, vemos una cronología. Comenzó hace 6 meses, a los 3 meses, ¿ya? Y posteriormente al ingreso, ¿ya? El examen físico destaca buen estado general. Si no hay nada más en el examen físico, nada relevante, pues está en buen estado general, ¿ya? De la misma manera, normotenso, apirexia, signos vitales. Lo único que se ha visto, miembros inferiores, petequias. Entonces, no ponemos nada más. No ha ido describiendo sistema por sistema, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aquí lo he puesto porque aquí ha puesto todos los anticuerpos como tal, digamos, ¿ya? Porque se sospecha de una vasculitis por IgA. Entonces, aquí sí tenemos que es positivo, pero aquí tenemos complementemia normal. En algunos casos sí es
necesario poner algunos datos, aunque sea normal. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Si, por ejemplo, aquí tenemos los ANA positivos, pero la complementemia está aumentada, pues nos hace pensar en otra cosa, no en vasculitis por IgA, ¿ya? ¿Qué más? Los otros exámenes que se han hecho, de la misma manera aquí, bueno, sí están normales, pero al menos nos indica que sí se han hecho más exámenes, ¿ya? Y posteriormente la evolución del paciente al momento del alta, cómo estaba, ¿ya? Esto les quería mostrar. Esta es una tabla que me parece que está muy bien hecha, la verdad, porque nos muestra de manera resumida toda la evolución del paciente según sus datos laboratoriales, ¿ya? Entonces vemos en el debut su evolución a los 3 meses, entonces aquí igual se ve una cronología y se ven los exámenes más relevantes, ¿ya? Aquí tenemos otro, paciente femenina de 22 años, este es por un neumotórax, 22 años, residente, aquí ya, pero ha puesto todo, estado Táchira, Venezuela, sin antecedentes, Aquí nos habla desde la infancia, ¿no? Entonces esa es la idea, es ir poniendo de manera cronológica todos los datos relevantes del paciente. Posteriormente, examen físico, consciente, taquipneica, su saturación, ¿ya? Ha puesto los 3 datos más importantes en cuanto a los signos vitales, ¿no? Luego, ¿qué más? En el examen físico. Y aquí vemos, ¿no? La radiografía de tórax, figura 1. Entonces yo veo aquí figura 1, me voy a la figura 1 a ver qué se ve. Entonces aquí tenemos cómo se escribe la leyenda en una radiografía de tórax. Radiografía de tórax en proyección posterior anterior al ingreso. Se observa tantos. ¿Qué hubiese sido más fácil? Una flechita, ¿no? Entonces yo eso es con lo que quiero que se queden, que el caso clínico tiene que ser atractivo para los lectores y que sea entendible. O sea, si bien hay que utilizar términos médicos, tenemos que hacer que sea entendible y que sea de una fácil lectura para los demás, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora. Continuando con este taller, seguimos con la doctora Camila Vilaseca Guzmán, igual médico cirujana, graduado de la UNSA, ex auxiliar de la Cátedra de Anatomía, Research Assistant en UT Health Houston, en Texas, primer autor del abstract aceptado en el Congreso Neurological Surgeons y en el World Congress of Neurosurgery, y embajador de Meta-Análisis Academic, y presidenta, fundadora de Mission Brain UNSA. Doctora, puede empezar. Creo que sí. Bueno, no sé si... vale, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, por favor, sí, lo sigue compartiendo. Bueno, presentarme para todos los que no me conocen, soy Cami. Un gusto, la verdad, de estar aquí con ustedes. Antes de empezar, yo la verdad quisiera primero felicitarlos por el hecho de que estén aquí. Esto es algo muy bueno para su carrera en general. No importa si están desde primer año hasta, en nuestro caso, ya graduados. La investigación es muy importante. Entonces, a medida que vaya pasando el curso, yo les recomiendo que vayan buscando ideas y ustedes vayan haciendo mientras van viendo este taller, ¿no? Para que no sea en vano. La idea acá es de que ustedes publiquen. Como algunos consejos, pues encontrar un tema para hacer un caso clínico. Tal vez tú desde primer año, segundo, que tal vez no has ido al hospital aún, es bueno que hables con tus docentes, que pues ellos ya son médicos, cirujanos, lo que sea. Entonces, ellos puedes tú decirles, ¿no? Mire, doctor, yo quisiera hacer un caso clínico, no sé si usted tiene alguno por ahí que le interese. Entonces, probablemente el doctor anda muy ocupado y ustedes más bien van a ayudarle a publicar un artículo, ¿no? Entonces, la curiosidad creo que es muy importante aquí. Sean muy curiosos, hablen con el médico que más confianza tengan, de la cátedra que más les guste, y traten de publicarlo. Entonces,
Bueno, yo voy a presentar la discusión. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve. Gracias. Buenas noches, Cami, ¿me escuchas? Sí, hola. Perdón, antes de que empieces les daré la palabra clave, por favor. La palabra clave es anamnesis. La voy a volver a repetir al finalizar la reunión, pero ya, eso solamente puedes continuar, perdón. No pasa nada, entonces anamnesis. No se olviden. Bueno, ahora sí, empezamos con la discusión. Primero, creo que la discusión es la parte más importante que tiene el artículo. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que tú, aparte de contar lo que le ha pasado al paciente y todo eso, es el que vas a fundamentar por qué es importante lo que estás haciendo. O sea, vas a analizar la historia del paciente para sacar una conclusión y vas a dar un valor académico al caso clínico. Puede ser alguna enseñanza, que un tratamiento ha funcionado en una patología que pues no sabías que podría funcionar, o puede ser un caso súper raro que tenía unos síntomas así, bien difíciles de encontrar normalmente. Entonces, es la parte más importante y es la que igual diferencia dónde se puede llegar a publicar tu artículo. Entonces, o bien puede ser en revistas con mucho prestigio, como estas dos de acá, tanto en inglés como en español. Bueno, entonces no se olviden que tienen que ponerle, esta no solo te cuenta la historia del paciente, sino tú interpretas sus datos y para llegar y justificar el por qué has decidido hacer este caso clínico. Porque si recordamos, Carmen les comentaba que está en la base de la pirámide los casos clínicos. O sea, no hay mucha como, bueno, muchos doctores tal vez no lo toman muy en cuenta como para utilizar ese mismo medicamento o diagnosticar a esos pacientes, que probablemente tú lo has escrito en tu caso clínico, pero igual, o sea, tiene que dar un enfoque académico y aportar algo. Okay. Bueno, mi computadora está un poco lenta. Es importante saber que en general, para cualquier tipo de artículo que se llegue a publicar, hay guías que te ayudan a seguir. Porque, ok, tú dices, ok, yo quiero publicar. ¿Y cómo empiezo? O sea, ¿qué hago? Puedes ver 1000 videos de YouTube o entrar a 1000 talleres. Pero creo que donde tú siempre tienes que basarte es en las guías. Tenemos aquí las CARE Guidelines, donde literalmente este es el checklist. O sea, tú tienes que hacer, ok, título, palabras clave, informe de caso, check. Y siguiente. ¿Tienes todo esto? Lo puedo publicar. Si no tienes todos, pues tienes que tenerlos para poder publicarlos. Muchas revistas igual te van a pedir como todos estos pasos, porque esta es la guía oficial de los casos clínicos. Como les dije, nos vamos a enfocar más en la discusión. Y bueno, estos son los 4 aspectos que hay que tomar en cuenta en la discusión. Entonces, primero son los puntos fuertes y las limitaciones que has tenido en el manejo de este caso. Generalmente van a escuchar o van a leer que cuando son publicaciones de casos clínicos de países como
Bolivia o pues latinoamericanos, pone, ¿no? Una limitante para, no sé, llegar al diagnóstico correcto ha sido la falta de ciertos laboratorios. Entonces, no está mal ponerlos, más bien está muy bien, porque o sea, siempre eres honesto cuando escribes. Luego está la discusión de la literatura médica pertinente. O sea, aquí es donde les digo, si ustedes van a decir, esto es lo que yo he encontrado, según la literatura dice que esto es lo más común, en mi caso ha sido esto, y o sea, es como vas a hablarles prácticamente y vas a justificar por qué lo estás haciendo. Y bueno, el tercero es exactamente eso, justificar las conclusiones, incluida la evaluación de las posibles causas. Como Carly, que igual les comentaba, hay distintos tipos de reportes de casos clínicos, o bien ustedes se pueden basar en una patología que le pasó a un paciente que no debería haberle pasado. Por ejemplo, como Vale decía, el lupus es más común en mujeres, pero tú estás reportando uno de un varón. Entonces tú puedes enfocarte más en lo clínico, o sea, qué le ha pasado a él o no sé. Pero también puedes hacer un reporte de caso clínico que el paciente tenía X enfermedad y tú lo has tratado con un medicamento que tal vez no es lo más común, pero el paciente le ha ido muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras presentar o por qué está siendo este caso muy importante, tienes que justificarlo y lucharlo en la discusión. Entonces, puede que no sea muy necesario, por ejemplo, en el lupus, hablar sobre el tratamiento específicamente que le has dado al paciente. Sí lo mencionas, pero donde más te vas a centrar es en los síntomas que ha tenido y todo lo que has hecho para llegar al diagnóstico. En qué cosas has pensado, qué pruebas has utilizado y así. Entonces, de verdad, todo depende de qué tema elija, qué caso clínico. Y por último, las principales lecciones que se pueden extraer de este informe de caso. Como les decía, puede ser que el paracetamol me ha ayudado a hacer esto cuando no era muy común. O a pesar de que tenía un montón de síntomas y parecía que tenía apendicitis, pues resultó ser otra cosa. Entonces, es como el mensaje final que da todo el artículo. Entonces, acá hay un plus, porque sabemos que en los casos clínicos, los reportes de casos clínicos tal vez no son como muy, que tienen una evidencia muy alta, más bien están en la base, pero ¿qué puedo hacer yo para subirles un poco más como de importancia, de significancia en esto de los artículos, para que las revistas igual les interese? Puedes incluir una revisión narrativa o sistemática. Es decir, yo quiero hacer un reporte de caso de un paciente con anencefalia que ha sobrevivido más de un año. Pero, aparte de eso, voy a hacer la revisión narrativa. Revisión narrativa quiere decir que vas a revisar toda la literatura, o sea, vas a poner el mecanismo, no sé, la fisiopatología, los síntomas, o sea, vas a meterte más a profundidad para hacer esta narración. En cuanto a la revisión sistemática, es un poquito ya más, tienes que buscar toda la información de una manera sistemática y adjuntarlo a tu caso clínico. Pero bueno, esas son dos cosas que también puedes hacer para subirle un poquito más de nivel a tu caso clínico, a tu reporte de caso clínico. Y ahora, ¿qué cosas más bien no tienes que hacer? Tienes que evitar las generalizaciones. Como el caso clínico no tiene un valor muy grande en cuanto a recomendaciones según la pirámide, entonces no podemos decir como
si bien a mi paciente le ha funcionado el paracetamol para esta enfermedad, pues yo les recomiendo a todos los médicos que utilicen el paracetamol. Pues no, porque tú solo has utilizado un paciente. Mientras que hay metaanálisis, por ejemplo, que utilizan cientos y miles de pacientes. Entonces, cuando hagamos el mensaje final, no hay que poner como nosotros recomendamos o cosas así. Pues no, prácticamente lo que tú estás haciendo es informar tu caso, porque ha sido novedoso, justificarlo y al final decir por qué es importante. O sea, ¿qué estás contribuyendo tú a la medicina con tu caso clínico? Y bueno, acá les traigo como unos ejemplos de lo que les comentaba, de cómo pueden hacer un poquito más arriba su investigación. Este es, por ejemplo, cefalopatía de Hashimoto, un reporte de caso y revisión de la literatura. Y este otro, que es el síndrome de Tajo, la verdad no sabía hasta que lo he investigado. Es un caso, un reporte de caso y una revisión sistemática. Muy bien, entonces nos vamos, todo, como decía Vale, es con ejemplos para que entendamos mejor. Entonces, yo he elegido este artículo, que es la malformación de Chiari tipo 1 con depresión y psicosis severa. Un caso, un reporte de caso de acuerdo al rol del cerebelo en cuanto a la emoción y a la cognición. Entonces vamos a ir paso a paso. ¿Se acuerdan que les dije que había 4 puntos clave que sí o sí tiene que tener tu checklist? Entonces, primero es el análisis breve de las características claves de este caso, donde ni bien entramos al artículo, dice, en este informe presentamos el caso de una paciente de 41 años que ha presentado episodios de depresión mayor con cefaleas, náuseas y mareos. El episodio depresivo mayor reciente se ha caracterizado por psicosis, con pensamientos pesimistas acompañados de pensamientos suicidas y un claro deterioro del rendimiento individual. La paciente también presenta alucinaciones auditivas y visuales. Ok, hasta aquí, si ven, ha puesto lo más importante y si se dan cuenta, más se está basando en los síntomas que ha tenido la paciente. Luego, su respuesta a la medicación psiquiatra, incluyendo antidepresivos y antipsicóticos, fue relativamente deficiente, a pesar de la medicación adecuada. Durante las pruebas de imagen se le diagnosticó la malformación de Chiari. Aquí un paréntesis. Bueno, la mayoría de los casos clínicos son de casos raros, ¿verdad? Entonces, esta malformación de Chiari es rara porque es una malformación congénita, generalmente, en la que parte del cerebelo, o bien una parte o muchas partes del cerebelo, bajan por el agujero magno hasta, bueno, se baja. Cuando no debería ser así. Esa es una malformación. Y prácticamente ellos están haciendo este caso porque estos pacientes suelen tener hidrocefalia, dolores de cabeza y eso. Pero esta señora tenía síntomas psiquiátricos, que al inicio pues pensaban que era alguna enfermedad psiquiátrica, hasta que se le hicieron pruebas de imágenes y resultó que tenía una malformación de Chiari. Entonces, es por eso como que estaba raro su presentación clínica
y por eso lo estamos presentando. Y lo mismo, o sea, la justificación está en este mismo párrafo. O sea, la señora ha presentado síntomas que pensábamos que tenían, no sé, una depresión, cosas psiquiátricas, pero pues resulta que no, que tenía una malformación de Chiari, o sea, algo pues de neurocirugía y así. Entonces ahí tú estás justificando el por qué es raro esto, por qué es novedoso, por qué lo estás haciendo. Luego ya nos vamos a la literatura. Y bueno, esto es lo que les decía. Una paciente con síntomas psiquiátricos graves, o también porque ha sido refractarios al tratamiento habitual, no respondido bien a los antidepresivos y antipsicóticos, y pues al final se ha descubierto la malformación de Chiari tipo 1, lo que plantea una posible relación entre lo neuroanatómico y lo psiquiátrico. Y bueno, ahora sí, pasando al otro punto, está la comparación de la literatura. Acá es donde tú puedes decir, ok, esto es lo que me ha pasado a mí, pero he leído que en tal artículo, pues, dice esto, y en este otro dice esto. Entonces, les pongo el ejemplo. Acá dice, en este sentido, Kandeher, que es un artículo, presentaron el caso de un trabajador de 36 años con síntomas de depresión, ideas suicidas, diagnóstico con trastorno depresivo mayor, con Chiari tipo 1 en la resonancia magnética cerebral. Además, padecía, o sea, tú vas comparando lo que tú has tenido con la literatura que ya hay. Lo mismo aquí, este es otro artículo donde dice, informaron sobre el caso de un paciente con episodios agudos de psicosis repetitiva a lo largo de 3 años, con diversos signos y síntomas neuropsiquiátricos como bla, 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 bla. Entonces, acá ya está comparando los artículos o casos clínicos parecidos. También pueden encontrar que sean diferentes. También, aparte, ha hecho una revisión de la literatura, o sea, donde dice, por otra parte, este otro artículo evaluó no solo en el estado de movimiento, que sabemos que el intelecto y la emoción. Señaló que la conexión entre el cerebelo y diversas áreas del cerebro a través del tálamo influye en su impacto en la cognición y la conducta. Ustedes pueden ver, o sea, aquí ya ella está como reforzando en la literatura. Bueno, al parecer hubo un problema en la conexión. Hasta que vuelva la doctora. Indicarles que se les va a dar la palabra clave en un momento de parte de otra compañera, Catherine. Y antes de empezar con la ronda de preguntas, agradecer a todos nuestros ponentes, al doctor Carvik, a la doctora Camila y a la doctora Valeria por sus presentaciones. Y bueno, Katy, ¿vas a dar la palabra? Creo que va a darla después. Ya. ¿Puede responder cualquiera de los doctores la pregunta? Hay una pregunta que envió Rodrigo que indica, si el paciente nos pide no publicar cierto examen médico, ¿cómo podemos aclarar eso en nuestro informe? Si pondríamos fisiopatología, ¿no lo haría más largo nuestro caso clínico?
Bueno, en ese caso nosotros creo que el día de mañana se va a exponer sobre el consentimiento informado, aspectos legales y éticos, pero en ese caso sí lo podemos poner en el reporte como tal, en el reporte de caso, lo podríamos poner en la parte de la discusión que hemos tenido esa limitación, digamos, o en todo caso también lo podríamos poner en la sección de conflictos éticos o en la sección del consentimiento informado. Entonces sí se tendría que mencionar. Hola, Dafne. Perdón, mi internet, no sé qué pasó, se fue. No sé si pues puedo terminar la presentación. Sí, continúa, por favor. Solamente las herramientas que te vuelvas a conectar. Ok. No, Karen, ¿me lo puedes compartir, por favor? Ok. Ok, entonces, bueno, no voy a prender mi cámara porque creo que se lentea más, así que, bueno, como les decía, ¿por qué este párrafo está justificando? Pues porque háblanos que esta paciente tiene síntomas psiquiátricos graves, también ha sido refractario al tratamiento habitual y se descubre una malformación de Chiari tipo 1, lo que plantea una posible relación entre lo neuroanatómico y lo psiquiátrico. Siguiente, por favor. Ahora, hablando ya del segundo punto, que es la comparación con la literatura, que es uno de las checklists que tenemos que hacer, les puse el ejemplo donde dice, en este sentido, y menciona el autor de un artículo, presentaron el caso de un trabajador de 36 años con síntomas de depresión e ideas suicidas, diagnosticado con trastorno depresivo mayor, con Chiari tipo 1 en la resonancia magnética y bla, 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 bla. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí está comparando con los artículos que ha encontrado, incluso con los reportes de casos clínicos. Siguiente. Ok, y en esta parte, aparte de compararlo con otros casos clínicos, también revisa la literatura, pero enfocada en lo que más le importa, que son los síntomas y la relación que hay. Entonces dice, por otra parte, menciona el artículo, evaluó el papel del cerebelo en la cognición y enfatizó su rol no solo en el estado de movimiento, sino también en el campo del intelecto y la emoción. Entonces señaló que la conexión entre el cerebelo y diversas áreas del cerebro a través del tálamo influye en su impacto en la cognición y la conducta. Lo mismo abajo, que es otro párrafo, o sea, habla de, ya no compara como tal con otros artículos, sino que habla de la literatura, de si es que pues hay esta relación reportada. Siguiente. Y por último, la malformación de Chiari tipo 1 puede ser un desafío tanto para los médicos como para los pacientes. Nuestro paciente presenta un trastorno de estado de ánimo con características psicóticas y malformación de Chiari tipo 1. Un fenómeno que puede evaluarse desde diferentes perspectivas. Y con base en la literatura y los estudios mencionados, la pregunta es, ¿qué parte de las manifestaciones neuropsiquiátricas del paciente se puede considerar basada en su estado neuroanatómico? ¿Puede la cirugía, además de ser una forma de mejorar las manifestaciones neurológicas, utilizarse en este paciente y casos similares como tratamiento para mejorar su condición psiquiátrica? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué se considera este el mensaje final? Porque resume lo esencial, que es la dificultad de abordar clínicamente este tipo de malformaciones, plantea el aprendizaje clínico, que es la necesidad de considerar tanto la base neuroanatómica como la psiquiátrica, y por último, abre el camino hacia la investigación futura, si la cirugía también puede mejorar los síntomas psiquiátricos y no solo neurológicos. Siguiente, por favor.
Y bueno, entonces hasta aquí. Con Carvic y Vale les traemos unos materiales extra. Como les mostramos, tenemos las guías. Entonces, estas guías pueden escanear el código, están en un drive, tanto en español, en inglés, también está el checklist para que puedan ir haciéndolo y un template para que, donde dice literalmente, no sé, introducción, discusión, bla, 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 bla. La idea, de verdad, yo los animo un montón, es a que investiguen, a que busquen ahora casos clínicos, pregúntenles a sus médicos, a sus docentes, doctor, ¿qué caso pues tiene que ha sido medio raro? Yo puedo ayudarle a escribirlo. Búsquenlo, ¿no? Sean muy curiosos y eso. Ahora sí, si tienen alguna duda, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gam. Antes de continuar con la ronda de preguntas, por favor, Kat, la palabra clave. Gracias a todos por la ponencia. Repito la palabra clave es anamnesis, todo en mayúscula, por favor. Nuevamente la palabra clave es anamnesis. Ahora les mando en el chat el forms para que lo lleguen. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas que, como repito, cualquiera de los doctores puede responder. La primera pregunta es, ¿qué tipo de investigación tiene más impacto? ¿El reporte de casos clínicos o el reporte de serie de casos a nivel curricular? Gracias por su excelente ponencia. Continúe, por favor, doctora. Sí, bueno, yo te diría que aunque hagas reporte de casos o reporte de serie de casos, le aumentes más revisión de literatura o, si puedes, más revisión sistemática. Entonces, con eso, cualquiera de los dos va a ir más arriba. Creo que Carvic igual quería acotar. Pues de igual manera, más o menos similar a lo que decía Cami, ambos están como que en el mismo impacto, ¿no? En el mismo nivel de evidencia científica, que si bien no es muy alta, pues sí está muy bien para empezar. Entonces igual se puede publicar en muchas revistas, ambos, tanto la serie de casos como el reporte de casos. Más que todo, como dice Cami, es cómo lo haces, ¿no? Si lo haces con revisión de literatura, le aumentas algo extra y así, entonces cualquiera de los dos puede ser excelente para a nivel curricular. Muchas gracias. Continuando, la siguiente pregunta es de Karen. Nos indica, ¿en la historia de la enfermedad actual puede ingresar la evolución del paciente o solo nos centramos en la historia cronológica de las manifestaciones clínicas? Adelante, doctora. Ya, bueno, en el caso de la historia de la enfermedad actual, esta hay que recordar que es desde que el paciente ha empezado a sentir los síntomas hasta que ha acudido a la consulta como tal, o a la sala de emergencias, digamos, ¿ya? Tiene que ser todo ese periodo, pero después la evolución y el seguimiento que se ha hecho del paciente posteriormente al ingreso, digamos, tiene que ir después, mucho después, ¿ya? Entonces, eso hay que diferenciarlo bien, de la historia de la enfermedad actual, de su seguimiento como tal. Vamos a esperar un rato para ver si hay más preguntas. Y bueno, también hasta mientras que esperemos, recordarles que el día de mañana igual se va a realizar el taller, la continuación de este taller a cargo de la doctora Guara Salinas, que nos va a presentar el tema de aspectos éticos en la presentación de casos, y la doctora Micaela Gómez, que nos presentará el tema de reglas de oro en la presentación oral de un caso clínico y con un ejemplo práctico guiado. Tenemos una pregunta, igual de Karen. Dice, si en el examen físico no hay nada relevante, ¿qué escribimos?
Ya, bueno, en ese caso, o sea, se podría escribir que no hay alteraciones como tal, porque como he dicho, lo importante es que el caso sea conciso, entonces no nos sirve de nada poner facies normal, cardiorrespiratorio normal, ¿ya? Entonces podemos todo englobarlo, como he puesto en un ejemplo, creo, englobarlo en la frase de no se encuentran alteraciones al examen físico, digamos. Muchas gracias. Bueno, viendo que no hay más preguntas, eso sería por el taller de hoy. Muchas gracias a los 3 doctores por su excelente ponencia. No se olviden de llenar el formulario que ya fue enviado en el chat y poner la palabra clave. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Doctores, siguen aquí. Hay una pregunta de Isabel. Disculpen. Dice si podrían compartir alguno de sus trabajos en casos clínicos. Claro, te podemos tal vez enviar por privado y así lo compartes, tal vez algo así. Bueno, no podemos estar hablando para compartirlo. Doctores, antes de que nos puedan retirar de la sala, ¿podrían encender sus camaritas para una foto final, por favor? Nosotros más que encantados. Bueno, yo creo que tal vez eso de los artículos, sí, creo que no estamos en el grupo, o tal vez les podemos pasar a a los que han organizado el evento y ya. Pero un consejo por los de Patricia, entonces voy a buscar algún caso clínico, un reporte de caso clínico para ver más o menos en qué lo enfoca. Entonces, ustedes sean muy curiosos. Listo, muchas gracias, doctores. Les voy a pedir sonreír dentro de 1, 2 y 3. Gracias, muchísimas gracias, doctores, por su tiempo y por su exposición. Es muy grato verlos y sobre todo que nos puedan orientar cómo realizar un caso. Nosotros gustosos de participar en actividades futuras. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.